pasado 26 de noviembre, Alhaurín el Grande fue el escenario de una jornada organizada por la asociación Un Sí por la Vida, Unidos contra el Cáncer, con el objetivo de sensibilizar a la población masculina sobre la importancia del diagnóstico precoz y el tratamiento del cáncer de próstata. Cuéntame qué importancia tiene transmitir la información que se va a transmitir esta tarde-noche a las posibles personas interesadas. Pues la verdad que tiene mucha importancia porque es una manera de ayudar lo que es al ciudadano y meterle en la cabeza de que igual que las mujeres tenemos nuestros ginecólogos y nuestras mamografías y cosas, pues intentar de que ellos también intenten de ir a lo que es el urólogo antes de que venga lo que es el problema. Es una manera de ayudarles. Pues agradecer ante todo lo que es al ayuntamiento por cedernos lo que es el espacio y cada vez que lo necesitamos están ahí. Agradecer a todos los miembros que pensamos que van a venir, agradecer lo que es a nuestro fisio y nuestra psicóloga de la asociación, los pertinentes que van a venir del tema de oncólogo, urólogo y fisio. Y en general agradecerlo a todo el mundo. Pues como bien dice el título de la charla, que la vergüenza te la juega. Entonces vamos a enfrentarnos a esa vergüenza para que nos frene en este diagnóstico contra el cáncer de próstata. Nosotros vamos a hacer una mesa redonda en la que desde las distintas perspectivas que trabajamos profesionales en la asociación vamos a adaptar la vida diaria a un diagnóstico de cáncer de próstata. Yo hablaré de la parte psico-oncológica y mi compañera Carmen hablará desde la fisioterapia oncológica y también tendremos un testimonio. Y yo me centraré más en lo que es la parte física, en la importancia de poner un ejercicio adaptado y personalizado desde el diagnóstico hasta la convivencia con el cáncer de próstata. La charla de hoy la hemos querido centrar en el papel que tiene el paciente dentro de su proceso, porque afortunadamente la mejora de los tratamientos en el cáncer de próstata hace que los pacientes sean largos supervivientes. Podemos decir que prácticamente se ha convertido el cáncer de próstata en una enfermedad crónica y en esta situación pues es muy importante lo que el paciente tiene que aportar dentro de su proceso. La prevención aunque quizás es un cáncer en el que los factores ambientales no están tan implicados en el desarrollo del cáncer, pero sí que es verdad que el trabajar en el estado funcional del paciente, cómo él se encuentra, en las comorbilidades que tiene el paciente cuando uno se lo encuentra en la consulta, pues influye mucho en cómo podemos manejarlo. Entonces, desde luego que no es lo mismo tratar a un paciente que está en un estado funcional y físico y con poca comorbilidad que un paciente más en otro estado peor, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que el objetivo de esta reunión es claro, es concienciar a los varones de la importancia que tiene el diagnóstico de cáncer de próstata en el momento adecuado, con unas tasas de curación muy altas, probablemente una enfermedad crónica en pocos años, y que gracias a los tratamientos que han ido surgiendo hemos encontrado unas tasas muy largas de supervivencia, pero que lógicamente no están exentas de complicaciones y de efectos adversos. Los pacientes son cada vez más mayores, viven más y van a acabar desarrollando toxicidades, por lo tanto el objetivo es centrarnos en el papel que tiene el paciente, cómo pueden ellos ayudarnos a nosotros y no solo nosotros a ellos, y entre todos conseguir que el desarrollo de la enfermedad sea el más sencillo posible para ellos, con una calidad de vida adecuada. Lo que quiero que la gente conozca es las estadísticas que actualmente hay de los números de recuperación
de los pacientes que hacen fisioterapia de suelo pélvico antes y después de las cirugías de próstata. Y sobre todo que los pacientes sepan dónde está su suelo pélvico. Actualmente se está poniendo muy de moda el suelo pélvico en la mujer por el tema del parto, el posparto, la incontinencia urinaria, las cicatrices, pero en el hombre está muy abandonado, es un tabú, es el honor del hombre, la parte masculina, la parte sexual. Y de lo que voy a hablar aquí es una charla sobre qué es lo que hacemos los fisioterapeutas de suelo pélvico en la rehabilitación tanto preoperatorio como postoperatorio, dándole más importancia al trabajo preoperatorio para preparar al paciente en su recuperación tras la operación. Buenas tardes y bienvenidos a esta jornada contra el cáncer de próstata. La vergüenza te la juega. En los pacientes tenéis un papel activo ante la enfermedad y depende de vuestra actitud e intervención gran parte del resultado obtenido y la calidad de vida conseguida. Agradecer la colaboración del Ayuntamiento por su disposición y la cesión del espacio. A los medios locales por ayudarnos en la difusión de todas aquellas actividades que realizamos. Al Hospital Universitario Virgen de la Victoria por su constante colaboración. A los doctores aquí presentes, gracias por vuestro conocimiento y amabilidad. También dar las gracias a Clínicas Carrión, a su fisioterapeuta por enseñarnos a tener un papel activo en la recuperación. A los profesionales de nuestra asociación y a nuestro testimonio, valientes en hacer su propia historia, una manera de divulgar salud. A todos los miembros de los partidos políticos locales y a todos los que estáis aquí presentes. Y sin más dilación, doy paso al comienzo de la jornada y espero disfrutar del aprendido. Doy paso a Desi, psicóloga de nuestra asociación. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Loli, por tu introducción y tu intervención. Presentaros a los primeros ponentes. Se trata del doctor Rafael Ordóñez, oncólogo radioterápico, y el doctor Fernando Alberca, urólogo. Ellos dos van a hablar del papel activo que tiene el paciente en el proceso oncológico de próstata. Buenas tardes. Lo primero, agradecer a la organización por haberme invitado a venir a hablar y a compartir un rato con vosotros. La verdad que creo que es mi cuarta vez que colaboro con vosotros en un acto de este tipo y siempre la verdad que se aprende mucho y se disfruta, y por supuesto a aquellos pacientes que habéis venido pues, a escucharnos hoy. Bueno, el título de la charla es del diagnóstico a la recuperación, el papel activo del paciente, ¿vale? Y la vergüenza te la juega. ¿Por qué hemos elegido este título? Pues porque tradicionalmente la propia palabra de paciente se ha quedado un poco desactualizada, ¿no? El paciente suena a eso, pues a un sujeto pasivo sobre el que el acto médico se deposita, ¿no? Y nosotros somos los que le diagnosticamos al paciente, le hacemos el tratamiento, hacemos el seguimiento, pero el paciente tiene un rol pasivo. Y con la evolución que están teniendo los tratamientos para el cáncer de mama, el cáncer de próstata, pues el escenario está cambiando mucho y prácticamente en los próximos años vamos a poder decir que esta enfermedad se ha convertido en una enfermedad crónica, con lo cual yo creo que es hora ya de pasar a una definición en la que el paciente es un sujeto involucrado en su proceso, en el que cuando se diagnostica se prepara para lo que le va a venir, durante el tratamiento va a participar proactivamente en él y por supuesto pues que va a tener un papel muy importante en la recuperación y en el manejo de esos efectos secundarios que por desgracia pues estos tratamientos tienen. Vale, inicialmente cuando al paciente se le diagnostica, ¿qué es lo que el paciente puede hacer a nuestro juicio para prepararse? Pues lo primero, acudir a fuentes fidedignas, ¿vale? Y tenemos el privilegio de tener la página de la Asociación Española contra el Cáncer, hay muchas, donde hay una información muy buena sobre todos los tipos de cáncer, los tipos de tratamiento, hay un montón de talleres, hay muchas cosas y yo os invito a que le echéis un vistazo a la página porque bueno, tiene una información de calidad
y orientada a eso y centrada en el paciente. Después, también invito al paciente a que tenga una espera asertiva, y el paciente debe controlar los tiempos, ¿vale? Yo rehuyo mucho de esas frases, ¿no?, que a veces los médicos me decimos, bueno, váyase y si no le llamamos es que está todo bien, o bueno, ya la llamaremos, pero ¿cuándo, no? Yo puedo entender que me hagas una biopsia de próstata y que me pidas un estudio de extensión, pero si estamos en mayo y me estás citando para la recogida de resultados en septiembre, pues probablemente eso no tiene mucho sentido, ¿no? Y es también la labor del paciente de tomar conciencia y decir, oye, estoy dentro de un proceso de diagnóstico, pues los tiempos son importantes, ¿vale? Otra cosa que nos ayuda a los médicos bastante es que el paciente lleve un diario de síntomas. Esto es transversal, no es solo para el momento del diagnóstico, pero muchas veces llegan los pacientes, llevan esperando la cita mucho tiempo, están con los nervios, tienen muchas cosas en la cabeza y cuando se sientan ahí, pues no tienen prácticamente nada que contarte. Eso no es porque no haya nada que contar, obviamente, es porque bueno, pues con la presión y demás, pues se escapan cosas. Entonces, ir llevando unas anotaciones, a mí en particular, me gusta que mis pacientes pues lo lleven anotado, ¿vale? Y otra cosa muy importante a la hora de prepararse es la prehabilitación, es la mejora funcional, ¿Qué puede hacer el paciente para estar en una mejor condición para recibir un tratamiento? Lo veremos, ¿vale? Básicamente he querido centrarlo en parar el tabaco y el alcohol, siempre es un buen momento. Todas las opciones que veis ahí son tanto para el diagnóstico como tratamiento, como para el seguimiento, como es lógico. Pero el momento del diagnóstico es un momento importante porque es un momento en el que se remueven muchas cosas y en el que hay ahí un impulso fuerte para hacer cosas que habitualmente pues no nos plantearíamos. Una de ellas es parar el uso del tabaco y del alcohol. Por supuesto, hacer ejercicio físico, veréis que está es súper validado como herramienta para la mejora funcional. Cuidado con la pérdida de peso, ¿vale? Es verdad que en la sociedad que vivimos, pues muchas personas estamos con sobrepeso, pero cuidado con hacer pérdidas bruscas de peso porque se puede perder también masa muscular y eso no lo queremos, ¿vale? Y por supuesto, no soy yo el mejor para hablar de atención psicológica y aquí personas más formadas para esto, pero bueno, he querido señalarlo porque yo creo que es uno de los pilares fundamentales. Bueno, pues, ¿y por qué tengo que parar el hábito tabaco? Pues mira, en la gráfica de la derecha veis una gráfica en la que está representada abajo la edad y arriba el deterioro de la funcionalidad del paciente. Entonces, en la gráfica roja son pacientes fumadores activos, ¿vale? El azul son pacientes que nunca han fumado y los verdes son pacientes que han fumado pero que han dejado de fumar. Veis que desde edades tan tempranas como los 30 años ya hay diferencias significativas en la puntuación en cuanto a funcionalidad, ¿vale? Entonces, cuando yo explico eso en la consulta, me dice el paciente, bueno, pero es que yo fumo poco, ¿vale? Pues también se ha evaluado si fumar mucho o poco impacta en la funcionalidad del paciente y como veis arriba de nuevo en la gráfica de los grandes fumadores, ¿vale? Pero abajo los fumadores ligeros, si veis, hay también una diferencia bastante significativa con respecto a los que dejaron de fumar, eran fumadores y dejaron de fumar, o los que nunca han fumado, que son la gráfica de más abajo, ¿vale? Vale, y tú dices, bueno, voy a tener menos funcionalidad, pero ¿cómo eso me impacta? Pues en los resultados del tratamiento, ¿no? Pues eso también está estudiado y además hay mucha literatura y mucha evidencia científica que lo avala. Y el hábito de tabaco se ha correlacionado con menos eficacia para los tratamientos, con más toxicidades derivadas de esos tratamientos, con más riesgo de que el tumor recurra, con más, por supuesto, prevalencia de segundos tumores. Yo muchas veces veo a los pacientes por un tumor y después me lo vuelvo a encontrar y después parece que es como que, bueno, me lo vuelvo a encontrar otra vez en la consulta porque siguen fumando con tabaco y demás. Y a la postre todo eso conlleva una peor supervivencia y una peor supervivencia específica por cáncer, ¿vale? Con respecto al alcohol, pues muy parecido, ¿vale? El alcohol reduce la eficacia terapéutica, eso es un factor especialmente demostrado con la radioterapia.
Los pacientes hacen más toxicidades, el hígado está más sobrecargado, con lo cual la quimioterapia y otros fármacos que utilizamos pues tienen más toxicidad, también en el corazón, la mucositis, que es la úlcera o la inflamación de la mucosa, y también hacen más complicaciones después de la cirugía. Y al igual que el tabaco, pues aumenta el riesgo de recurrencia del tumor, la frecuencia de segundos tumores y de nuevo peor supervivencia global y supervivencia específica por cáncer. Tampoco, los pacientes me dicen, pero nada de alcohol. Y digo, bueno, tampoco vivimos en un valle de lágrimas, ¿eh? Una copita te puedes tomar, pero claro, es que la gente dice, no, es que yo bebo o fumo lo normal. ¿Y qué es lo normal para usted? Pues me tomo todos los días 3 copas, 4 copas de vino, de alcohol y más. Y bueno, una cosa es una copita de vez en cuando, que eso no le hace mal a nadie, y que eso no se ha demostrado, no se ha correlacionado con respecto a lo otro que he puesto en la gráfica. Y otra, lo sacaremos en varios momentos de la charla, si os fijáis, es algo muy recurrente y después vendrán los compañeros fisioterapeutas a incidir más sobre el tema. Otra donde más evidencia científica se ha ido acumulando a lo largo de los años, y lo he querido poner por aquí, que estos son las gráficas, no lo veis creo, pero bueno, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, y cómo estos son diferentes publicaciones que se han ido haciendo, el número de publicaciones por año y por mes que han ido apareciendo, demostrando la evidencia científica que avala el uso, los entrenamientos de fuerza combinado con ejercicio aeróbico, que eso se traduce en un aumento de la masa muscular, aumento de la fuerza, aumento de la función física, lo hablábamos antes, y que reduce significativamente la fatiga. Y eso se va a traducir en una mejor calidad de vida. Los pacientes se encuentran mejor. Y un paciente que se encuentra mejor tolera mejor los tratamientos. Y un paciente que tolera todos los tratamientos, pues después pues tiene menos riesgo de progresión de cáncer y mejor supervivencia. Aunque es verdad que la correlación con supervivencia no está tan demostrada. Pásame. Vale, y aquí no me voy a meter, terapia y demás, pero bueno, ya lo digo, es un pilar importante que vendrá Desiree probablemente, ¿no?, a hablarnos sobre ello. ¿Pasamos? Bueno, pues ya me han diagnosticado de cáncer, he parado del alcohol, he parado del tabaco, porque sé que es importante, he empezado a prepararme físicamente, y ya estoy en la fase de tratamiento. Bueno, pues ¿Cómo puede ayudarnos el paciente en esta fase de la enfermedad? Pues veréis, en el cáncer de próstata, en el tratamiento del cáncer de próstata, hay diferentes escenarios, ¿vale? El cáncer de próstata se puede presentar como como una enfermedad localizada, solo en la próstata. Se puede haber salido de ahí a los ganglios o de los ganglios a otras localizaciones, sobre todo los hueso, también pulmón, se puede ir a otro sitio, que sería el estadio metastásico. Y en función de si vienen de un tratamiento hormonal previo o no, hablamos de resistencia a la castración o de hormonosensibilidad. Entonces, en los estadios localizados, como es lógico, el tumor está confinado en la próstata, los tratamientos locales tendrán mucha más relevancia, ¿vale? Serán la radioterapia y la cirugía, combinado o no, fundamentalmente la radioterapia con hormonoterapia. En la parte de cuando ya la enfermedad se ha salido y ha hecho metástasis, los tratamientos, sobre todo hormonales, cuando el paciente no viene virgen de tratamiento y no han recibido, pues son muy importantes y en los últimos años hemos ido recibiendo fármacos, terapia de deprivación androgénica de segunda generación, que os explicará Fernando, que han tenido bastante impacto en la salud del paciente, y en una fase quizás más avanzada, donde ya el paciente pues, viene de una hormona previa y se ha saltado ese freno a esos tratamientos que nosotros le ponemos, entramos en una fase de resistencia a la castración, donde serán otros fármacos los que tomen la dominancia para tratar a estos pacientes, ¿vale? La radioterapia, y yo termino y doy paso a mi compañero Fernando, que es urólogo, y os va a explicar muy bien la siguiente parte. La radioterapia, nosotros utilizamos radiación ionizante para tratar los tumores. Básicamente hay dos tipos, la braquiterapia, que es la que veis arriba, es un tratamiento, braqui significa cerca de, prefijo griego que significa cerca, no se ve muy bien, pero bueno, ahí está el paciente
posición ginecológica, vamos a decirlo, y a través del periné, del espacio entre los testículos y el ano, se introducen unos catéteres a través de la cual viajan una fuente radiactiva que emite radiación y va a tratarlo localmente, ¿vale? La otra opción de tratamiento, esa opción ya en Málaga no la estamos, prácticamente está en desuso, aunque todavía hay algunos centros en Andalucía que lo siguen haciendo y es una opción buenísima para determinadas indicaciones. Y lo que sí que ha tenido más desarrollo en los últimos años pues es la radioterapia externa. Sin meterme mucho, pues oiréis diferentes nombres: IMRT, radioterapia intensidad modulada, arcoterapia, terapia helicoidal. Son todos diferentes maneras de emitir esa radioterapia externa. Quizá ahora muy importante que os vaya sonando la SBRT, porque es un tratamiento que utiliza unas dosis muy altas en muy poquitas fracciones y es un tratamiento especialmente dirigido, bueno para los tratamientos dirigidos a la metástasis. Y ya para terminar mi parte, ¿cuáles son los efectos secundarios principales de la radioterapia? Se producen por inflamación de las estructuras que irradiamos en un primer tiempo. Nosotros preparamos el tratamiento para dar la máxima dosis posible en la próstata, pero claro, alrededor de la próstata hay órganos sanos que van a recibir radiación y que cuando se inflama ocasiona diferentes efectos secundarios. Esta es la parte de decir bien. Efectos secundarios que serán en la próstata obstructivos, dificultad para vaciar la vejiga, irritativos, necesidad continua de tener que orinar, la inflamación del recto, necesidad de ir mucho al baño, estreñimiento, diarrea, cansancio. Eso son sintomatología más aguda, y quienes hayáis pasado por ese proceso pues lo conocéis bien. Después hay unos cambios en esos tejidos y esa inflamación se convierte en fibrosis, son unos cambios en los tejidos, se hacen más rígidos, menos elásticos, y eso también pueden dar en mayor o en menor grado parte de los síntomas que ya he comentado. Y Fernando, te dejo la parte del tratamiento local. Gracias a la asociación por la invitación y sobre todo a vosotros por estar aquí y compartir este ratito juntos, que en el día a día en las consultas, por desgracia, no tenemos tanta capacidad ni tanto tiempo para explayarnos y para explicarlo todo de esta forma. Y bueno, el objetivo, como había dicho Rafa al inicio, es que toméis conciencia de la importancia clave que tenéis en el manejo de vuestro tratamiento. Y no solo nosotros podemos ayudaros a vosotros, sino que vosotros también nos podéis ayudar mucho a nosotros, y ya lo iréis viendo a partir de ahora. Yo voy a hablar un poquito de la cirugía, que sí que me voy a detener un poco más, sobre todo por las alteraciones funcionales que puede ocasionar en los pacientes. Y como ya hemos visto, tenemos dos tipos de tratamiento en una enfermedad localizada: uno la radioterapia, que ha explicado muy bien Rafa, y otro la cirugía, la prostatectomía radical. Lógicamente el paciente dice: ¿y cuál es mejor? ¿Cuál elijo? Bueno, pues la respuesta es ninguno. Los dos son exactamente iguales. Los dos tienen unas tasas de curación cercanas al 90-95%. Tenemos que tener en cuenta que una enfermedad localizada de la próstata es una enfermedad, en la mayoría de los casos, curable. Pero bueno, sí es verdad que por desgracia hay un pequeño porcentaje de los pacientes pues que o se diagnostican directamente con metástasis a distancia, o que a lo largo de la evolución de la enfermedad pues van a tener una progresión y van a requerir de nuevas líneas de tratamiento. ¿En qué consiste la cirugía? Bueno, pues la cirugía básicamente es extirpar la próstata, ¿vale? Se quita la próstata y las vesículas seminales en función del riesgo del tumor, que como ya sabéis puede ser desde bajo riesgo hasta un alto riesgo, pues tendremos que ser más agresivos o menos agresivos, y en función de esas características también van a estar adecuados los resultados funcionales. ¿Por qué? Porque si nos encontramos una enfermedad de muy bajo riesgo, por ejemplo, eso quiere decir que el volumen tumoral es muy bajito y la agresividad de las células es baja, podemos ser mucho más preservadores a nivel de estructuras, de nervios, que pasan muy pegaditos a la próstata, y la recuperación funcional va a ser muy buena. Tenemos que tener claro que cualquier paciente que se someta a una cirugía de próstata, bien sea laparoscópica o bien sea robótica, que es otra duda muy frecuente de los pacientes, el robot, el conocido robot, el Da Vinci, no hay una técnica mejor que otra, todo depende del cirujano, de la experiencia que tenga el cirujano con una o con la otra. Y dos efectos secundarios que todos los varones van a tener van a ser la incontinencia después de la cirugía y la disfunción eréctil. Lógicamente,
en función de cómo esté el tejido, en función de cómo esté sobre todo previamente el paciente. Por eso es tan importante la preparación, que el paciente sea un paciente deportista, que no sea un paciente sedentario, que no sea un paciente obeso. Todo eso va a ayudar a que los resultados funcionales sean muchísimo mejores a largo plazo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es vuestro papel en todo esto? Ya lo hemos adelantado un poquito, vamos a ir viendo que prácticamente todo se restringe a 3-4 cositas, como son una buena alimentación, dieta mediterránea, evitar las grasas, evitar el alcohol, evitar el tabaco, etcétera. El ejercicio físico, que luego nuestro compañero nos va a hablar más en profundidad sobre ello, la atención psicológica y también la predisposición de los pacientes en las consultas médicas. Entonces, bien, una vez que ya pasamos del tratamiento local, que aunque con la radioterapia sí que es verdad que también hay que dar este tipo de tratamientos sistémicos, pero es por un periodo de tiempo corto, luego ya se suspenden y el paciente vuelve a recuperar poquito a poco su función normal. En aquellos pacientes que vemos que la enfermedad empieza a progresar, tenemos que poner tratamientos sistémicos que lógicamente van a aportar supervivencia y van a cronificar la enfermedad, por así decirlo, pero que no está exento de efectos secundarios ni de toxicidades asociadas. El cáncer de próstata es un tumor muy parecido al cáncer de mama, es un tumor muy hormonodependiente. Entonces aquí las quimioterapias, etcétera, están reservadas para casos muy excepcionales y la línea base de tratamiento va a ser siempre la hormonoterapia. Para que lo entendamos, ¿qué es una hormona? Pues una hormona simplemente es un señalizador que a nivel celular provoca una serie de cambios en el organismo que hace que las células vayan cambiando y vayan teniendo diversas funciones. El más conocido por todos y el que más implicación tiene en la enfermedad es la testosterona y su metabolito más activo, que es esa DHT que veis ahí, que es hidrotestosterona y que se regula a través de este eje. Para que lo entendamos un poquito, a nivel cerebral hay una zona que va secretando una hormona luteinizante y a partir de los testículos, que va a ser el sitio donde más testosterona se va a generar, y a partir de la glándula suprarrenal, el cuerpo va a empezar a desarrollar todos esos caracteres secundarios masculinos, la masa muscular, etcétera, que va a hacer que el paciente tenga una funcionalidad mucho mejor. ¿Cuál es el objetivo de esta hormonoterapia? Frenar ese eje. Al frenar ese eje, lo que nosotros hacemos es quitar la testosterona del cuerpo. ¿Qué ocurre? Que si no hay testosterona, pues van a ir implícitos una serie de cambios en el organismo, de deterioro de la masa muscular, de acumulación de grasa, de pérdida de fuerza, de alteración del sueño, etcétera, que son el precio a pagar por alargar la supervivencia de los pacientes. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, las células tumorales de la próstata se alimentan de esa testosterona, generan unos ciclos a nivel celular que promueven la división de los tumores, y al cortar ese eje nosotros lo que hacemos es parar la enfermedad. La célula no puede alimentarse, la célula muere, por lo tanto el cáncer se para. Aquí vemos una serie de fármacos, aparte de la hormonoterapia, que también tenemos disponibles en diversas líneas, simplemente para que los conozcáis, o si por desgracia alguno de vosotros estáis en tratamiento con alguno de ellos, bueno, pues que sepáis que lo más importante de todo esto es que al final cualquier fármaco comienza a desarrollarse y a implementarse en enfermedades muy avanzadas, donde las supervivencias son muy pobres, y a medida que vamos viendo que esos fármacos van teniendo buenas tasas de supervivencia y de respuesta a la enfermedad, se van adelantando en la enfermedad de tal forma que a día de hoy en la enfermedad localizada ya vamos a empezar a tener tratamientos sistémicos para potenciar todavía más los efectos de estos tratamientos. Quimioterapias, terapias basadas en radioligandos, inmunoterapia, que la función básica es potenciar que el propio sistema inmune del paciente ataque esas células tumorales, o esta parte que veis aquí, que posiblemente sea la que está más en desarrollo y la que más impacto va a tener, ya que hemos visto que el cáncer de próstata también tiene una carga genética y una carga mutacional muy alta, y que los pacientes que tienen estas mutaciones van a beneficiarse desde primeras líneas de tratamiento de fármacos dirigidos a esa mutación, lo que se conoce como medicina de precisión. No es como la quimioterapia, que va, hablando brutalmente, es matar moscas a cañonazos, sino que son terapias dirigidas que van a aportar muchísima más supervivencia a los pacientes y con toxicidades posiblemente menores.
Entonces, bien, ¿cuál es la dicotomía y el problema que nosotros nos encontramos en la consulta muchas veces? Pues que estos fármacos de hormona tienen muchas interacciones. Este cuadrito que veis aquí, los cuadros en rojo, son interacciones severas que tenemos que tener mucho cuidado y que manejar con mucha atención. Las verdes son fármacos que no tienen interacción y las naranjas una sensibilidad intermedia, pues que entre el paciente y nosotros tenemos que ser capaces de asumir y de manejar. Pero es que esto solamente es a nivel de anticoagulación. Si os dais cuenta, a nivel del resto de fármacos, sean fármacos para bajar el colesterol, para controlar la tensión, para la diabetes, fármacos que muchos de vosotros utilizaréis en vuestro día a día. Hay muchos pacientes que incluso son polimedicados y que es realmente complicado encontrar una relación riesgo-beneficio con estos tratamientos. Entonces, ahí es donde vosotros sí que jugáis un papel fundamental. Pacientes con un buen estatus físico, con una buena alimentación, con un buen control del azúcar, de la tensión, etcétera, van a ser pacientes que no van a tener que tener estos tratamientos y para nosotros va a ser mucho más sencillo encontrar un tratamiento que tenga un beneficio máximo sabiendo que no va a aportar prácticamente toxicidad al paciente. Y ya pues, por último vamos a ir hablando un poquito de los efectos secundarios. Ya hemos hablado de él en la cirugía, la disfunción eréctil. Todos los pacientes, al igual que en la cirugía, que tengan este tipo de tratamientos van a tener una pérdida de la libido y una pérdida de la función eréctil. ¿Y esto por qué? Pues porque el efecto de la testosterona a nivel periférico va a provocar que el acúmulo de grasa y la sintetización de otras hormonas influyan en los mecanismos de la función eréctil, que básicamente es un mecanismo vasodilatador de vasos sanguíneos que se llenan de sangre, y que si nosotros somos capaces de perder grasa para disminuir la pérdida, ganar músculo para que toda esa grasa magra sea capaz también de generar un poquito de testosterona. Las prácticas de sexo, claro, vosotros diréis, si no tengo libido, ¿cómo voy a querer tener sexo? Bueno, pues hay que estimular, hay que forzar, hay que hacer un trabajo tanto en el paciente como en la pareja para estimular todo el estímulo sensorial del sexo y así ir poquito a poquito consiguiendo una mejoría. Tenemos fármacos también que pueden ayudar a los pacientes. No tengáis miedo, que no os dé vergüenza decirle al urólogo, oiga, doctor, tengo problemas con esto y quiero ayuda. Hay dispositivos sexuales, bombas de vacío, etcétera. En último término, incluso hay cirugías de prótesis de pene también para poder paliar todo esto. O sea, tenemos muchas alternativas, simplemente hay que ser proactivo y querer tomar parte en la enfermedad. Y, por supuesto, parar el alcohol y el tabaco y el ejercicio, como ya hemos visto antes. El ejercicio que es fundamental, el ejercicio de suelo pélvico, los ejercicios de Kegel. Eso en Internet podéis teclearlo y vais a ver 1000 tipos de ejercicio, pero básicamente son ejercicios para fortalecer el suelo pélvico y ayudar a los músculos del suelo pélvico del periné a que mantengan más esa erección. El más común de todos desde el inicio del tratamiento, el sofoco, ¿vale? Al final, la deprivación de la testosterona, para que lo entendamos todos, básicamente es crear una castración química como una menopausia en el hombre. Entonces, al principio va a ser un cambio muy radical en muchos pacientes, os vais a agobiar, etcétera, pero es verdad que no hay fármacos disponibles para quitar esos sofocos. Al final, los fármacos no han demostrado ningún tipo de beneficio, sí que han demostrado interacciones y toxicidad y tampoco es bueno utilizarlos en este tipo de pacientes. Por lo tanto, medidas básicas, hidratación, ropa fresca, sobre todo en verano y aquí en Málaga más. Además, no es curioso porque es normal, en verano todos los pacientes están mucho peor que en invierno. Sí, entonces, hay que intentar paliarlo de la mejor forma y concienciarse y tener paciencia, ¿vale? Eso es muy importante. En cuanto a la fatiga, que es el cansancio, bueno, pues ya hemos visto que está generado por la privación de esa testosterona que va a hacer que perdamos vitalidad. Lo que éramos capaces de hacer antes ya probablemente no vamos a ser capaces de hacerlo o al menos no con la misma calidad o con la misma intensidad. Pues hay que aprender a planificarse, hay que aprender que si yo no puedo hacer en 10 minutos lo que antes hacía, pues a lo mejor tendré que hacerlo en 20 o tendré que hacerlo en varios ratos del día. Hay que tener una estructuración del día a día
que ayude a mejorar todo esto. Evidentemente, el ejercicio físico, cuanto más activos estemos, mucho mejor vamos a ser capaces de desarrollar nuestra actividad diaria. Y además es que esto no es algo que nos inventemos o que digamos para todas las enfermedades o para el cáncer de próstata, sino que ya en las propias guías clínicas que nosotros utilizamos para el manejo de la enfermedad, todo esto que estamos viendo de medidas básicas que son fáciles de implementar tienen un impacto muy significativo en la evolución de los pacientes, porque al final el objetivo no es cronificar una enfermedad y que el paciente no sea capaz de tener una calidad de vida buena, sino que hay que alargar supervivencia, pero siempre con una buena calidad de vida. La osteoporosis también es un efecto adverso muy común de estos tratamientos sistémicos. Al final se destruye el hueso y eso, junto con la masa muscular perdida, va a favorecer que con cualquier tropiezo, con cualquier caída, pues pueda haber fracturas patológicas, síndromes de compresión medular, etcétera, que eso sí que es realmente lo que va a disminuir la calidad de vida del paciente. La calidad de vida del paciente no la va a disminuir que haya 5 o que haya 40 metástasis en los huesos. La calidad de vida la va a disminuir que se provoca una ruptura, una fractura de ese hueso y que el paciente tenga que estar inmovilizado. Si el paciente está inmovilizado, posteriormente le va a costar mucho más recuperar su actividad basal. Por lo tanto, esto es muy importante y aquí sí que tenemos medidas farmacológicas para potenciar toda esta reabsorción del calcio en los huesos y favorecer que esto pues llegue lo más tarde posible o que incluso no ocurra nunca. Tomar el sol es bueno, pero por estar tirado como un lagarto al sol 24 horas al día no vamos a tener más vitamina D, sino que probablemente desarrollemos otras enfermedades que no tengamos. Y ya por último, en cuanto al síndrome metabólico y el daño cardiovascular, probablemente sea el menos frecuente de todos los que hemos visto, pero para mí es el más importante. ¿Y por qué? Porque el síndrome metabólico es un conjunto de enfermedades, de hipertensión, de acúmulo de colesterol, de diabetes, etc. Todo esto, ¿qué va a provocar? Pues en una persona normal va a provocar que el deterioro de la calidad de vida sea grande. En este tipo de pacientes, además, que están con estos tratamientos sistémicos, van a tener un papel clave en el desarrollo de enfermedades cardiológicas, cardiovasculares, etc. Incluso en algunos casos puede llegar a producirles la muerte el simple hecho de tener estas enfermedades y que no sean capaces de tolerar el tratamiento sistémico. Por tanto, estas recomendaciones que veis aquí, que ya hemos hablado de ellas, de llevar una buena dieta, disminuir el consumo de sal, aumentar el consumo de proteínas para favorecer el crecimiento de la masa muscular, el déficit calórico para promover que el cuerpo no vaya ganando peso y sobre todo el ejercicio físico. Todos los pacientes dicen, pero Fernando, si yo salgo a caminar todos los días 10 kilómetros, eso está muy bien, hay que caminar, pero ese ejercicio aeróbico no es suficiente para conseguir esto. De hecho, de todo lo que hay aquí de ejercicio físico, la fuerza es lo que mayor evidencia y lo que más ha demostrado que beneficia a los pacientes. Al principio es lógico pensar que si voy a hacer un esfuerzo grande muscular puedo tener más problemas que si estoy tranquilito, pero está visto que tenemos a disposición herramientas, fisioterapeutas, en los gimnasios hay grupos dedicados única y exclusivamente a esto que podemos utilizar para promover todo este estado de salud y disminuir al máximo los efectos secundarios que nos puedan provocar estos tratamientos. De esto ya hemos hablado. Básicamente el acúmulo de grasa lo que hace es favorecer el crecimiento tumoral y la mortalidad de los pacientes, y la disminución de la masa magra lo que va a hacer es que aumente la resistencia a la insulina, que se genere síndrome metabólico, que el paciente poco a poco vaya adquiriendo un significado de discapacidad física y al final, cuando llega ese momento, luego es muy complicado dar marcha atrás y volver a retomar una vida con unos hábitos saludables. Por tanto, ya termino. Vamos a finalizar con lo mismo que empezamos. La importancia que tenéis todos vosotros en la enfermedad. Tenéis que ser pacientes implicados, que tomen decisiones, que se conciencien de la enfermedad y que entre vosotros y nosotros pues consigamos tener la mayor durabilidad de la vida
pero siempre sin hipotecarla a una pérdida de calidad, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Agradeceros a ambos vuestra intervención, muy clara, muy cercana y creo que bastante completa. También a continuación vamos a dar paso a los dos fisioterapeutas que vienen de Clínica Carrión. Ambos son especialistas en suelo pélvico, que tan importante es en esa recuperación de la salud integral y la salud íntima tras un proceso de cáncer de próstata. Vamos a empezar con Fran Pastor, y luego daré paso a Alicia Telleira. Como han dicho, yo soy Fran, me conozco más como Fran Francisco, y os voy a hablar un poco de qué vamos a hacer dentro de la fisioterapia, tanto en el preoperatorio como en el postoperatorio, ¿vale? Vamos a la primera fase de la rehabilitación, ¿vale? Entonces, una vez que nos diagnostican, ya podemos entonces empezar a hacer el preoperatorio. Porque normalmente lo que nos van a llevar es a una operación. Entonces, si nos van a operar, entonces ya desde el momento que nos diagnostican nos podemos hacer el tratamiento preoperatorio. Luego nos harán la operación y tras la operación entonces cuando va a comenzar el postoperatorio, ¿vale? Y hasta al final la recuperación, que puede ser parcial o completa, y si sea de una u otra, tenemos que luego tener un mantenimiento de esta recuperación que hemos conseguido. Entonces, como os hablaba, ¿por qué es importante el preoperatorio? Porque este nos va a permitir que tengamos un conocimiento de la anatomía, ¿vale? Seguramente mucha gente de aquí se haya enterado de que los hombres también tenemos suelo pélvico, igual que las mujeres. Algunos ni lo sabrían. Entonces, ya tener esa conciencia nos va a permitir luego el que sea más fácil el poder hacer ejercicio y el que nos podamos recuperar. Entonces, para ello, con el conocimiento de la anatomía, vamos a poder hacer ejercicios enfocados para el suelo pélvico. Este hombre que está tan fuerte no solo representa a nosotros, que la idea es que nos pongamos así, que como han dicho mis compañeros médicos, el trabajo de la fuerza muscular es muy importante, sino que también va a representar nuestro suelo pélvico. Nosotros vamos a buscar fortalecer el suelo pélvico para que cuando después de la operación ya esa parte la tengamos trabajada. Es decir, si a ti te operan y luego tenemos que perder ese tiempo postoperatorio, te voy a enseñar anatomía, vamos a enseñar a contraer el suelo pélvico, sobre todo que después de la operación suele ser más difícil la percepción de esa contracción. Entonces, si lo hacemos antes, cuando tenemos más capacidad de percepción, va a ser mucho más fácil de cara al postoperatorio. Y también, ahora sí, vamos a hablar, sale un globo porque vamos a hablar de las presiones que ejerce sobre todo el abdomen sobre el suelo pélvico. Tenemos que aprender a hacer este tipo de gestión porque el suelo pélvico es lo que está, digamos, más abajo del tronco y encima justo se encuentra el abdomen. Entonces, toda presión que se ejerza en el abdomen, va a acabar sobre el suelo pélvico. Entonces, si no aprendemos a controlar esta gestión de la presión abdominal cuando se hace fuerza o cuando se hace algún tipo de empuje, esto nos va a producir que se produzcan, pues lo más normal es que se produzcan mayores escapes de orina, que es lo que se produce después del operatorio. Si ya sabemos gestionar la presión antes de que nos operen, seguramente podamos controlar mucho mejor pues esa gestión de la presión y evitar esos escapes de orina que se pueden producir tras la operación. Entonces, ahora, vale, ok, tengo que hacer preoperatorio, pero ¿cuándo empiezo a hacerlo? Pues cuanto antes. O sea, en el momento en el que diagnostican, si ya te han dicho, te van a operar, empieza ya el preoperatorio, porque todo el tiempo que puedas trabajar, bueno es. Cuanto más fuerte llegue a la operación, luego más fuerte te vas a encontrar en el postoperatorio, que es la idea de que estéis preparados para ese momento. Y bueno, vale,
pues ya tengo el preoperatorio hecho, entonces, ¿cuándo voy a empezar mi postoperatorio? Pues lo voy a empezar según la evidencia científica. Siempre que veáis esto aquí, es que tiene evidencia científica, ¿vale? Pues si la evidencia dice que se puede empezar ya tras la retirada del catéter. Hay otros estudios que dicen a la semana y menos que dicen al mes, pero ya con la retirada, últimamente están saliendo muchos que en el momento que se retira empezamos la rehabilitación. Entonces, ¿qué puedo esperar una vez que me he operado? Tras la operación, lo más normal es que las patologías que surjan sean la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil, como bien han dicho mis compañeros, ¿vale? Este segundo no quiero que lo toméis como todo que está influido al tabaco, sino que creo que quedaba más gráfico, ¿vale? Entonces, estos van a ser las dos patologías que vamos a trabajar más. Sobre todo, vamos a empezar trabajando la incontinencia urinaria, porque el tema de orinarse, pues, es lo que más nos limita la calidad de vida de cara a unas relaciones sociales, ¿vale? Y la disfunción eréctil, pues, suele ser, no ya tanto por mí, sino más por vosotros. Me decís, vale, quiero controlar la orina, y una vez que se controla, dices, vale, pues ahora tengo otro problema, ahora quiero que consigamos que esto vuelva a la vida, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esta incontinencia urinaria? Pues según la evidencia, lo que más resultados tienen son el ejercicio físico, nuevamente. Vamos a hacer otra vez, como han dicho también mis compañeros, los ejercicios de Kegel, pero además vamos a incluir estos ejercicios de Kegel, esta contracción del suelo pélvico, junto a los entrenamientos que vayamos a hacer. Dentro del ejercicio también podemos incluir ese tipo de contracción. Vamos a trabajar el biofeedback. Aquí no se ve bien, pero en la pantallita hay como unas montañitas. Esas montañitas que van a salir es, digamos, la fuerza de contracción que tú haces con el suelo pélvico. Es otra vez con el Kegel, entonces con unos electrodos sobre la zona, que eso también es algo bueno de la fisioterapia, que el tratamiento tiene la ventaja de que puede no ser invasivo, puede serlo también, pero podéis elegir también que no sea invasivo, y entonces mediante electrodo controlamos la contracción que se puede hacer con el músculo, ¿vale?, del suelo pélvico. Y en esa pantallita nos va a decir si estáis contrayendo con más o con menos fuerza. Entonces, esto nos va a permitir jugar mucho vamos a intentar llegar a hacer una contracción aún más fuerte y que vosotros lo veáis, porque ahí no lo está mirando la paciente, pero la idea, que es lo que a mí me gusta, es que vosotros lo veáis y que podáis cuantificar la fuerza que estáis haciendo. Y también vamos a trabajar con los mismos electrodos, pero esta vez estos electrodos van a ser los que os van a dar a vosotros en la corriente para que se contraigan de forma autónoma, ¿vale? ¿Y cómo vamos a trabajar la disfunción eréctil? Pues la vamos a trabajar nuevamente con fuerza, ¿vale? Porque la fuerza, el aumento de la masa muscular nos va a aumentar también la corriente sanguínea y el aumento de esta corriente también es importante para que se dirija hacia el pene, que es lo que buscamos, que se ponga erecto. Vamos también con electroestimulación, porque me he encontrado a veces casos de que hay músculos que no funcionan. Hay un par de músculos que os hablará mi compañera seguramente, que son unos que se encargan de la erección, son músculos erectores. Entonces, si estos músculos no funcionan bien, aunque consigamos una erección, puede que no se mantenga o no sea completa. Entonces, si queremos que estos músculos vuelvan a funcionar, tenemos que darle un poco de estímulo en el caso de que no funcionen. Y aquí tenemos la bomba de vacío, ¿vale? La bomba de vacío, esto es algo que no se va a trabajar en consulta, se enseña en consulta cómo se usa, ¿vale? Pero la idea es que se trabaje en casa, ¿de acuerdo? Entonces, con esta bomba de vacío, lo que vamos a conseguir es que el pene se ponga erecto y entonces las gomas van a impedir que la sangre salga de este pene para que se mantenga la erección. Y esto ya nos va a permitir, pues, o mantener relaciones sexuales, o masturbarnos, o pues estas dos cosas, simplemente. Entonces,
De esta forma, lo que vamos a conseguir es mantener ese flujo sanguíneo dentro del pene. Siguiente. Y entonces, ¿qué puedo esperar tras el tratamiento de fisioterapia? ¿Vale? Entonces, la gente que no se trata suele tener, en cuanto a la incontinencia, el 30% de las personas que no han hecho fisioterapia suelen mantener esa incontinencia, ¿vale? Suele ser un 80% que mantiene la incontinencia tras el mes de la operación, ¿vale? Que es un porcentaje bastante alto, y un 30% que mantiene la incontinencia tras el primer año. Entonces, si aquí habemos 20 personas, pues eso van a ser 6 personas que van a mantener esa incontinencia urinaria tras la operación. Luego vamos a tener una mejora de la erección, porque seguramente algunos a lo mejor sí consiguen una erección, otros no, pero la erección puede que no la sintáis que esté, como me dicen a mí, al 100%, entonces se queda en un 60, en un 80. Si podemos conseguir ese 100%, pues sería maravilloso. Si no, pues lo que el paciente se vea más cómodo. Y estas dos cosas, lo que se va a resumir, es una mejora de la calidad de vida, que al fin y al cabo es lo que buscamos dentro de todo este tratamiento, ¿de acuerdo? Y con esto, muchas gracias. Y ahora doy paso a mi compañera Alicia. Soy Alicia, soy fisioterapeuta especializada en suelo pélvico. La verdad es que estoy más especializada en la mujer, ¿vale? Pero también tengo pacientes hombres, pero los pacientes en la clínica los trata más mi compañero. ¿Cuántos de aquí, habiendo un alto porcentaje de hombres, saben dónde está su suelo pélvico? Que levante la mano. Sin vergüenza, arriba. ¿Quiénes saben dónde está su suelo pélvico? ¿Las mujeres saben dónde está su suelo pélvico? ¿Sí? Por suerte o por desgracia sabemos dónde está el suelo pélvico. Los hombres, los que están aquí, algunos han pasado por algún problema de próstata o en la parte de la zona de la pelvis. ¿Alguien? Muy bien, pocos. ¿Alguien tiene hernias inguinales, umbilicales o algo de los hombres que están aquí? ¿Vale? Muy bien. Del diafragma hacia abajo existe una conexión muy importante con la parte de la pelvis y del suelo pélvico. Desde la fisioterapia de suelo pélvico, a mí me gusta que las personas que vienen a consulta sepan primero dónde está su suelo pélvico, que no solamente es la parte que tapa la ropa interior. Entonces, sobre todo los que no saben dónde está el suelo pélvico, se van a sentar bien, van a apoyar bien los pies en el suelo, todos, hombres, mujeres, médicos, no médicos, ¿vale? Sentaros como sentaríais normalmente. Así como están, van a toser. ¿Notan algo a nivel de la parte del pubis, del periné? ¿Notan algo? ¿Alguien ha notado algo? Vale. Los hombres, cuando hacen una contracción de suelo pélvico, lo primero que van a notar es cómo se elevan los testículos. ¿Sí? Venga, van a contraer su suelo pélvico, van a elevar los testículos, sin vergüenza, porque esto es lo que vais a hacer y con una persona del tú a tú. Y cuando es una mujer, pues ya da un poquito más de corte, ¿no? Pero contraer el suelo pélvico. Y ahora toser otra vez. ¿Notáis exactamente lo mismo? ¿No? Vale. Ahora encontramos muchas cosas en Internet. Entonces, buscamos dónde está el suelo pélvico, qué puedo hacer, cómo lo puedo contraer. Pero ese tipo de rehabilitación no hace el mismo efecto que cuando vamos a un especialista y ese especialista nos dice qué cosas podemos corregir de gestos del día a día para evitar que ese suelo pélvico se lesione más. Como ha dicho mi compañero, podemos ganar mucha fuerza, pero si yo tengo una persona que está estreñida de siempre, toda esa fuerza que va a ganar, ¿de qué va a servir? ¿Cuánta gente hay aquí estreñida? ¿Quién sufre de estreñimiento? Unos cuantos. Los hombres por norma general no, pero es muy importante el tratamiento
desde la zona digestiva, evitando esos factores de riesgo que pueden hacer que ese suelo pélvico se debilite. Yo puedo coger a un hombre y hacer que gane masa muscular, pero si su alimentación, su suplementación y la calidad de los alimentos que consume no son buenas, de poco sirve de que haga 100 repeticiones de una musculatura que después, cuando deje de hacer ese ejercicio, no va a servir de nada. Entonces, el hombre de por sí tiende a hacer las cosas en apneas inspiratorias. Un alto porcentaje de los pacientes que en algún momento van a pasar por cirugía, ya sea de próstata o de cualquier cosa a nivel abdominal pélvico, después tiende a tener hernias umbilicales, hernias inguinales. ¿Por qué? Por la tendencia a no busco un profesional, me meto al gimnasio, hago el ejercicio, todo con hiperpresión abdominal. Entonces, es muy importante pasar por un profesional y que os digan, este es tu suelo pélvico, así lo contraes, debes intentar evitar el agacharte. Pacientes que trabajan con jardines, que trabajan en casa agachados mucho tiempo y que la ergonomía a la hora de agacharse no está bien. Si no corregimos ese gesto que me hace 10 veces al día, ¿de qué me sirve que me haga 20 Kegels al día? Pasa lo mismo con las mujeres, ¿vale? Pero hoy hablamos más de los hombres. Entonces, vamos a hablar iba a hablar de anatomía, pero ya entre los médicos y más fisios, pues cambia. Efectos de la fisioterapia del suelo pélvico antes y después del cáncer de próstata. Después de haber hecho una revisión, encontramos que los estudios que se han hecho actualmente, desde el 2019 hasta el 2025, los objetivos son presentaros evidencias científicas sobre fisioterapia del suelo pélvico preoperatoria, efectos que tienen de los pacientes que han hecho fisioterapia específica de suelo pélvico, cómo se han recuperado después, qué ha pasado con el tema de los escapes de pipí, de la incontinencia urinaria, qué ha pasado con esa musculatura del suelo pélvico, cómo ha afectado a su calidad de vida la función sexual. El cáncer de próstata es uno de los más prevalentes en los hombres. Ya sabemos los efectos que puede causar a nivel de incontinencia urinaria, disfunción eréctil. Entonces, ¿qué ha pasado con los estudios, con la gente que se está dedicando a hacer estudios con los pacientes que tienen cáncer? Uno de los estudios dice que de 642 participantes, los que hicieron fisioterapia especializada de suelo pélvico mejoraron la continencia postoperatoria, mejoraron la calidad de vida temprana. No siguen, los protocolos son muy diferentes porque cuesta muchas veces el unificar criterios a nivel de utilizo sonda rectal, no la utilizo, entonces también había poca evidencia sobre el tema de la función sexual. En este estudio se encuentran que 12 semanas después había una recuperación más rápida de la continencia, menor pérdida de orina y mejor función muscular del suelo pélvico. En este utilizaron en todos la sonda rectal para hacer la medición. En este también encontraron mejora significativa de fuerza y resistencia muscular, menos incontinencia a los 3 meses. En este estudio, los pacientes regresaron a fisioterapia del suelo pélvico a la retirada de la sonda, ¿vale? Otro estudio que dice que lo mismo, menos incontinencia, sí que era importante la supervisión profesional. En este también analizaban el hecho de los aumentos de hiperpresión abdominal, porque trabajaban con biofeedback a nivel del suelo pélvico y del transverso del abdomen. En todos los estudios se encuentra que hay una mejora, una reducción de la incontinencia urinaria a los 3 meses. A nivel general había mejora significativa al año. Entonces, todos los pacientes mejoraban mucho que los que habían hecho la fisioterapia preoperatoria.
Hay varias limitaciones a la hora de estudiar a los pacientes. Era difícil encontrar estudios en los que estudiaban la disfunción eréctil. La frecuencia de los pacientes, la adaptación de los pacientes también a los protocolos. Los pacientes de cirugía de próstata normalmente abandonan el tratamiento porque se encuentran ya mucho mejor al año de que inician la rehabilitación. Dentro de los beneficios que habían, el combo de fisioterapia de suelo pélvico más autoconocimiento y con el biofeedback de la sonda rectal era una buena mezcla para tener buenos resultados. La fisioterapia antes de la cirugía, en el momento de que hay el diagnóstico, después de la cirugía mejora la recuperación de la continencia, es más efectiva cuando es supervisada, como he dicho, no es lo mismo me busco en internet, me dedico a hacer Kegels en mi casa mientras estoy viendo una serie. Aportan beneficios claros en los primeros meses y mantenido y con pocos cambios después del año. Las recomendaciones que hay según la evidencia que se ha encontrado es lo que ya hemos dicho, la supervisión, biofeedback, cambios en hábitos, evitar factores de riesgo como estreñimiento, la alimentación, utilizar suplementación, integrarlo con el ejercicio físico general. También es verdad que hay personas que si antes de estar diagnosticados de cáncer de próstata no hacían deporte, en el momento en el que los diagnostican es muy difícil que lo hagan. Entonces dicen, ¿para qué? Ese tipo de personas es importante de que aún así acudan a un profesional en tema parte psicológica, en tema suelo pélvico, porque su tratamiento se puede adaptar a su caso. Yo no voy a poner a hacer un paciente CrossFit cuando antes no lo hacía. No voy a poner a un paciente a coger mucho peso cuando antes no lo hacía. Si ese paciente lo que está haciendo es trabajar en su jardín, vamos a adaptar su recuperación a sus cosas del día a día. Es muy importante el abordaje psicológico y educativo. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Por último, vamos a dar paso a una mesa redonda en la que van a participar distintas personas. Primeramente quiero llamar a Francisco Torres, que nos va a contar su experiencia como paciente, luego a Carmen Angulo, nuestra fisioterapeuta de la entidad, y por último Desiree Chávez, que es nuestra psicooncóloga de la entidad también, ¿vale? Voy a ir haciendo un par de preguntas y van a ir contestando ellos en función de su perspectiva. Si queréis subir. Vale, voy a comenzar lanzando la primera pregunta, que sería ¿qué papel tiene la vergüenza en el cáncer de próstata? ¿Quién empieza? Comienzo, si os parece. Sí, claro. Gracias, Lucía. Cuando trabajamos con hombres que han pasado por un proceso oncológico, generalmente hoy hablamos del cáncer de próstata, o están pasando por él, uno de los mayores obstáculos que encontramos en el gimnasio, que es el ámbito que a mí ahora mismo me compete, es la vergüenza. Y no siempre se ve, pero condiciona muchísimo la rehabilitación. Uno de los factores que más influyen, como bien hemos comentado anteriormente, es que el hombre tiende a encerrarse en sí mismo y, de hecho, entre los 8 grupos terapéuticos con los que contamos actualmente, solo un 6,25% representativo son hombres, lo que equivale a 3 entre 50. Generalmente ocurre porque muchos rechazan la idea de venir a un grupo que conciben como más flojo, aunque espero que los que me conozcan discrepen esta opinión. Y también influye que al ser grupos formados mayoritariamente por mujeres, algunos hombres prefieren no participar y además temen sentirse juzgados porque su capacidad física está temporalmente reducida. Lo que no piensan es que la ciencia, bien como han mostrado mis compañeros, hoy es contundente. El ejercicio es seguro, eficaz y crucial en pacientes con cáncer de próstata. El ejercicio mejora considerablemente la calidad de vida, incluso desde el diagnóstico hasta la convivencia, como bien nos gusta llamarlo.
y que, por supuesto, este ejercicio debe ser guiado por un profesional sanitario como es un fisioterapeuta. Ya que si entiendo el ejercicio como coger 200 kilos en el gimnasio, pues lo mejor que puede pasar es que me lesione. Necesito una persona que me guíe, que me acompañe y que cuando ya tenga los conocimientos y una técnica óptima pueda realizarlo de manera autónoma, que siempre será el objetivo primordial. Por tanto, si me preguntan qué papel tiene la vergüenza en el cáncer de próstata, mi respuesta es clara, es un papel crucial, ya que puede convertirse en una barrera terapéutica. Bueno, por todo esto que estamos hablando aquí esta tarde, yo tengo la suerte de ser un sinvergüenza. Porque yo, la verdad, en ningún momento, desde antes de empezar que me dijesen que tenía, con el diagnóstico, que me dijesen que tenía cáncer de próstata, pues la verdad, desde los 50 años tenía previsto que en cada analítica siempre pedía el PSA, algo que no se ha dicho aquí esta tarde, pero creo que es interesante, de que se pida a nuestros médicos de cabecera cuando le pedimos esa analítica general que hacemos cada año, pues que sobre todo a partir de los 50 años que se incluya el PSA, ¿no? Y en mi caso, pues bueno, cuando ya apareció que estaba ese PSA alto, automáticamente me pasaron al urólogo, después una biopsia y así sucesivamente hasta saber lo que había. En mi caso tuve toda la suerte, dentro de la mala suerte, de que este cáncer, este tumor estaba controlado, concretamente era un nódulo que estaba ahí encapsulado en la próstata. Tuve la operación, se me extirpó la próstata y no hubo necesidad en ese momento de que me pusiesen radio ni ningún otro tipo de fármaco, como aquí se ha hablado esta tarde con Fernando y Rafael, de tratamiento hormonal. A todo esto, pues decir de que en ningún momento, por aquello poco tiempo después, estaba a cargo de esta asociación, que esta tarde estamos aquí, en un Sí por la Vida, y siendo presidente, pues en más de una ocasión, la verdad que me llamó bastante la atención de que me dijesen médicos, me sorprende que tú como hombre hablas tan claramente, tan abiertamente de cuál es tu problema y qué es lo que te ha pasado, qué es lo que tiene, porque al hombre le da vergüenza. Y yo estimo sobre esto que darte vergüenza sobre tu salud, sobre algo que te interesa, sobre algo que te conviene, de que te revisen, de que te miren, de que lo hables donde tengas que hablarlo, para que te escuchen y de esta manera poder solucionar lo que es de lo que se trata, ¿no? Pues gracias a este no tener vergüenza, pues para mí fue muy importante y gracias a ello, pues la verdad, me ha ido bastante bien en esto, ¿no? Entonces yo solamente digo de que, al menos con la próstata, no hay que tener vergüenza. Vale, las personas que trabajan conmigo en consulta saben que yo siempre abogo por que hay que sentir y hay que defender de alguna manera los sentimientos, ¿no? Entonces, la vergüenza tiene su función, tiene la función protectora, ¿no? Nos dice qué cosas no deberíamos enseñar o no deberíamos hacer o no deberían ver los demás de nosotros. Entonces, a pesar de que tenga esa función protectora dentro de nuestro día a día, sí que es verdad que ante el cáncer de próstata, por ejemplo, o en un proceso oncológico cualquiera, obstaculiza porque no deja ver los síntomas en el tiempo en el que deberían verse o ya los hace visibles cuando están muy desarrollados. Entonces, la vergüenza lleva a callarnos, a retrasar las consultas, a ocultar cambios corporales, a vivir el proceso en soledad, a aislarse. También tiene que ver un poco con nuestra historia, ¿no? Desde pequeñitos nos enseñan a no te muestres débil, no llores, no enseñes tus vergüenzas, ¿vale? Entonces tiene que ver un poquito con eso, con cómo estamos educados. En consulta, por ejemplo, entendemos la vergüenza como una emoción que tiene que estar ahí, que intenta protegerte, pero acaba al final alejándote de lo que te importa, de tu salud, de tu autonomía. Entonces hay que aprender también a enfrentarla y enfrentarse a aquello que te importa y conectarla con tus valores. Vale, os lanzo la segunda pregunta,
que es algo de lo que se ha hablado bastante durante toda la jornada, la cual sería cómo ayuda el ejercicio físico ante el cáncer de próstata. Como bien hemos comentado, llevamos comentando toda la jornada, como bien ha dicho Lucía, la fisioterapia oncológica considera el ejercicio como una herramienta fundamental. Su utilidad está sólidamente respaldada por evidencia que demuestran beneficios físicos, fisiológicos, metabólicos y también psicológicos, aunque eso se lo dejo a profesionales. Y aunque ningún factor previene completamente el cáncer, el ejercicio influye en mecanismos que reducen su riesgo. Ayuda a modular niveles hormonales, disminuyendo la testosterona libre y factores de crecimiento vinculados a la proliferación celular. Reduce la probabilidad de obesidad, que también se ha comentado anteriormente, y es un factor asociado a formas más agresivas también de cáncer, y disminuye la inflamación sistémica y mejora la función del sistema inmune. Así que, si después de escuchar todo esto alguno piensa quedarse en el sofá, ojalá una pequeña vocecilla le recuerde este momento, y a mí, y si no, solo es lo que acabo de comentar. Durante el proceso oncológico, cuando ya estamos en un tratamiento, sabemos que se altera significativamente la integridad física. Por eso es importante sacar fuerzas cuando a veces no las hay, y os aseguro que la sensación con la que el paciente entra en sesión siempre es peor que con la que se va, aunque algunos salgan machacados, como dicen. En esta etapa, el ejercicio nos ayuda a mantener e incluso a mejorar la masa muscular, protege la densidad ósea, que también hemos visto que está afectada sobre todo por la hormonoterapia, y favorece también el control de síntomas del suelo pélvico, como pueden ser los escapes urinarios o la función sexual. Por último, cuando ya hemos pasado por ese proceso y pasamos a convivir con la enfermedad, el ejercicio sigue siendo clave. No solo potencia todo lo que ya hemos mencionado anteriormente, sino que además permite controlar parcial o completamente las secuelas con las que deben hacer frente día a día. Por supuesto, mencionar también que en ocasiones también se produce un hinchazón de la zona de la pierna y la zona de la ingle, que es importante que lo comenten en consulta y que sepan que la fisioterapia también aborda este ámbito mediante diversas técnicas. Así que, por tanto, me vuelvo a reiterar y remarco que el ejercicio físico no debe ser un complemento, sino que debe ser un pilar fundamental. Bueno, yo voy a contar mi caso como paciente. En mi caso, yo soy de este pequeño tanto por ciento de personas que le han extirpado su próstata y no he tenido problemas de incontinencia, entre otros. ¿Por qué no he tenido estos efectos secundarios que son típicos? No creo que sea tema de suerte. Yo he hecho deporte toda la vida. Precisamente en cuanto me entero lo del diagnóstico, no empecé antes, como hoy ha dicho Alicia, que debería haber empezado antes, pero sí que cogí cita en la clínica Carrión, concretamente con Alicia, y estuve, no sé si me recuerda, hace 5 años ya de eso, lógicamente no, y estuve dando sesiones con el suelo pélvico. Afortunadamente, gracias al deporte que ya hacía, yo concretamente he hecho atletismo y pesas, hago ejercicios de fuerza y gracias a esto pues me contaba Alicia que tenía un suelo pélvico muy bueno y eso es lo que había hecho de que no tenía incontinencia. De hecho, empecé con Alicia justamente el mismo día que me quitaron la sonda. Al cabo de unas cuantas sesiones vimos que no era necesario continuar, me mandó unos ejercicios para casa porque además, como bien se ha dicho aquí, no es suficiente las pesas que hacemos en el gimnasio, pues es verdad que es muy bueno, una sentadilla, un peso muerto, hay muchos ejercicios que son muy buenos para toda la zona pélvica, pero hay más, ¿no? Y estos ejercicios pues me los recomendó Alicia y fueron los que estuve haciendo a continuación. Entonces, tengo que decir de que hubo esta primera parte en la que el deporte
el estar también físicamente a nivel de grasa muscular bien aceptable, pues me ayudó bastante. Pero eso no quedó ahí, porque para mi desgracia, este verano pasado, 5 años después, volvió a subir el PSA y este verano, concretamente entre agosto y septiembre, he tenido 20 sesiones de radioterapia y ahora mismo estoy en terapia hormonal. Yo continúo haciendo ejercicio porque, en primer lugar, al término de la radioterapia, la oncóloga cuando me ve me pregunta los efectos secundarios que he podido tener, a todo le digo no, me dice que es un caso atípico, en no haber toxicidad no es otra cosa de que el haber mantenido el ejercicio físico y también la alimentación. El aumentar más proteína que hidratos y, en definitiva, tratar, que es lo que trato, de que el peso no suba más de lo que tenía antes de empezar el tratamiento. Al día de hoy, por la terapia hormonal, no tengo la misma fuerza. Concretamente en el gimnasio, pues tiro aproximadamente con un 30% menos de los kilos, pero sigo yendo, sigo tirando. Mis músculos están menos llenos, obviamente, me cuesta más, pero sigo yendo. A la hora de correr me duelen más mis piernas, el ritmo que llevo es bastante más bajo, pero sigo yendo. Y eso es lo que yo quisiera transmitir, que creo que en mi caso, que afortunadamente no he tenido los efectos secundarios típicos, no es ni más ni menos de que gracias al deporte. Ya está. En el ámbito psicológico, ante el cáncer de próstata, el ejercicio físico nos ayuda a reducir esa ansiedad de cuando diagnostican o de cuando te dan la noticia de que te vas a enfrentar a un tratamiento y demás, ¿no? Reducen ansiedad, reducen rumiación y ayuda a prestar atención al momento presente, ¿no? Yo trabajo mucho esto a través de la meditación, a través de la conciencia corporal y demás en consulta. Fomenta también la ocupación, que eso hace que se reduzca la preocupación, ¿vale? Aumenta la sensación de control, esa sensación de control que tanto se pierde en el momento que te dicen un diagnóstico de este tipo, ¿no? Facilita la aceptación del propio cuerpo, porque, como dice Paco, cambia tu composición corporal y ahora te ves con un cuerpo diferente. Pues a través del ejercicio físico se acepta, se trabaja la aceptación de ese nuevo cuerpo. Se refuerzan valores como la disciplina, el autocuidado, la presencia. En definitiva, no solo se fortalecen los músculos, sino que también se fortalece tu mente y la relación contigo mismo. Por tema de tiempo voy a lanzar la tercera y última pregunta, ¿vale? ¿Cómo afectan los tratamientos a la vida diaria y la autonomía de las personas? Cuando un hombre recibe tratamiento por cáncer de próstata, como bien llevamos mencionando toda la jornada, no solo se afecta a nivel físico, sino que también afecta a su vida diaria, a su autonomía y a su bienestar. Desde la fisioterapia, nuestro objetivo es acompañar a la persona en el proceso y ayudarle a mantener la mejor calidad de vida posible. Uno de los efectos más habituales es la cierta dificultad para controlar la orina o los cambios en la función sexual. No salgo de casa porque vaya a ser que me escurra, tengo que ir al baño cada hora, me entran ganas y no puedo aguantar. Y aunque a veces cuesta hablar de ello, es importante saber que existe abordaje, con ejercicios sencillos, como bien han ido mencionando, educación y pautas de autocuidado, donde la fisioterapia ayuda a mejorar el control y a recuperar la función de manera progresiva. Cuando aparece la fatiga intensa, que la veníamos comentando también, que es el cansancio que no desaparece con descanso, actividades tan habituales como pueden ser subir una escalera, ir a hacer la compra, caminar, puede convertirse en una tarea realmente complicada. Aquí la fisioterapia también tiene un papel importante y fundamental, ya que mediante ejercicios adaptados, que como bien no va a dar tiempo a ver, pero debe combinar el ejercicio aeróbico y de fuerza, como hemos comentado, de unos 150 minutos, 225 semanales, es decir, 5 días, mis 30 o 45 minutitos de ejercicio. Me
me ayuda a recuperar la energía, la movilidad, la seguridad en el día a día. Y también, algo que no hemos mencionado tanto, puede aparecer dolor pélvico, dolor lumbar, ese dolor de espalda que muchos venimos arrastrando, o hinchazón, como bien hemos comentado. Cuando ocurre esto, además de ser primordial que obviamente acudamos a un profesional como es el fisioterapeuta, debemos saber que mediante movilizaciones, drenaje linfático y ejercicios específicos podemos aliviar el dolor y recuperar esa autonomía. En definitiva, los tratamientos pueden afectar y pueden generar cambios que influyen en la vida diaria, pero no tienen por qué afectar a mi bienestar y a mi autonomía. Sí sé cómo hacerle frente y tengo las herramientas para ello, porque no se trata solo de superar la enfermedad, sino también de seguir viviendo con la mayor calidad de vida posible. Obviamente hay una serie de cambios en tu vida diaria a partir de un tratamiento que afectan. En mi caso concretamente, y me pongo de ejemplo, creo que para cualquiera, hay, empezando por el antes. Cuando te han diagnosticado cáncer de próstata, empiezas a hacer lo que no deberíamos hacer ninguno, pero todos hacemos, que es a bucear en Internet, y empezamos a ver, y siempre, no sé por qué, pero solo nos aparece lo peor de lo peor. Entonces, a nivel psíquico, la verdad que nos afecta mucho. Yo puedo contar que yo psicológicamente estuve mucho peor antes de la operación que lo que me encontré después de la operación, porque lo veía todo muy mal. Y sobre todo en aquel momento pues, tengo que reconocer que lo que más me afectaba, que pensaba de que, bueno, pues como hombre no iba a poder volver a tener una vida sexual activa. Y la verdad me afectaba psicológicamente muchísimo. Luego leía lo de la incontinencia. Yo, para mí, para mi dignidad y tal, pues el estar con pañal y demás, pues todo esto me afectaba. Y resulta de que afortunadamente después no ocurrió, pero eso lo llevaba. Luego tengo que decir de que a partir de ahora, de este verano, como decía, que tengo el tratamiento hormonal, pues ya sabéis o podéis imaginar este puesta a cero de testosterona, pues la verdad, el sistema anímico, pues a mí me lo ha machacado, la verdad. Entonces, yo tengo que sacar fuerza precisamente para ir a correr, para ir a hacer ejercicio. El gimnasio me viene muy, muy bien porque no solamente hago fuerza, sino además voy con la mentalidad de que los ejercicios que tengo que hacer en una hora, si he hecho dos, he hecho dos. No solamente por el tiempo de recuperación que tengo entre ejercicios, sino el poder hablar con compañeros, escuchar 4 risas, en definitiva socializar y que se me vaya de la cabeza esos momentos de bajones que sí es verdad que te pega el tratamiento hormonal. Eso no lo podemos quitar. Pero por lo menos si conseguimos que del 100% del tiempo, un 50, un 60, un 70% te ayuda el hacer deporte, el socializar y el poder tener una persona como en este caso es la psicóloga, en la que tú cuentes ese momento de bajón y en definitiva te viene a decir de que es algo normal, que no te creas que tú eres especial, que eres distinto, que eso es normal y lo normal incluso que sea peor, pues la verdad ayuda. Y en mi caso por lo menos es lo que más me ayuda, ¿no? Y no hay más. Pues efectivamente, como has comentado, los tratamientos impactan en el cansancio, impactan en lo emocional, impactan en cómo uno se siente anímicamente y también sexualmente y como pareja. Entonces, vienen a cambiarte la identidad y muchas veces ese cambio de identidad, esa comparación, ese ya no soy el de antes, ya mi cuerpo no responde igual, ya no quiero que me vean así, hace que te aísles, hace que de alguna manera te retraigas, ¿no? Desde las terapias contextuales, que son las que yo trabajo, lo que trabajamos es que esa persona reconozca ese impacto que hacen los tratamientos en él emocionalmente, que deje espacio a esas emociones, que conviva con esa frustración, con ese cambio de identidad y que sobre todo busque valores, que reconecte con las actividades que dan sentido y que aunque haya cambios y limitaciones siga haciéndolas, que recupere la autonomía a través de pequeñas acciones, ¿vale?
Y me gustaría cerrar, si se puede, ¿vale? Intentando darle la vuelta un poco a esta frase de la vergüenza te la juegue, porque para que la vergüenza no te la juegue, lo que hay que hacer es justo lo contrario de lo que te pide esa vergüenza. Es decir, si la vergüenza quiere silencio, lo que tienes que hacer es expresarte. Si la vergüenza quiere que te aísles, lo que tienes que hacer es elegir personas con las que estar en contacto y personas que te entiendan. Si la vergüenza quiere que abandones, como bien ha dicho Paco, vas, lo intentas, pruebas. ¿Que tardas 2 horas? Tardas 2 horas, pero lo intentas. Si la vergüenza te frena, a través del trabajo con tus valores, lo que haremos es seguir moviéndote. Nada más. Ahora abrimos ronda de preguntas. ¿Alguien que está interesado? Pues... Gracias por la pregunta. Efectivamente, la prevención siempre es el pilar fundamental de una sociedad antes de llegar a la enfermedad. Es verdad que, por desgracia, en el cáncer de próstata los factores exógenos no son tan importantes a la hora de desarrollar la enfermedad. Es decir, en tumores intestinales, pues la alimentación fundamental. En el cáncer de estómago, pues los ácidos, el alcohol, etcétera, van a desarrollarlo. En el cáncer de próstata, lo que más peso va a tener es la genética. El tener antecedentes de familiares, ya no solo con cáncer de próstata, porque al final hay muchos síndromes que engloban muchos tipos de tumores ginecológicos, digestivos, próstata, de vía urinaria, etcétera. Identificarlos y empezar a hacer una detección temprana. Si la edad, como bien ha dicho Paco, de inicio de screening, que es como nosotros lo llamamos, son los 50 años, que es la edad a la que todo hombre debería de empezar a hacerse PSA. En pacientes que sí que tengan una predisposición mayor deberíamos de empezar antes. Varones de raza negra también tienen mucha más predisposición a desarrollar este tipo de tumores con una agresividad mucho mayor, por lo tanto también tienen que empezar antes. Entonces, al final, el único modo que nosotros tenemos de favorecer la prevención de la enfermedad es empezar un diagnóstico temprano, ser capaces de diagnosticar la enfermedad, y aunque hoy no hemos hablado de eso, pero no toda enfermedad tiene que tener un tratamiento radical, bien sea la radioterapia o bien sea la prostatectomía. Si somos capaces de detectar la enfermedad en estadios de muy bajo riesgo con un volumen tumoral bajito, hay otro tipo de tratamiento que es la vigilancia activa, que no requiere de ninguna actuación, que simplemente hay que llevar pues unas revisiones pautadas, unas biopsias de control para ver que esa agresividad no aumente y que sí que haya que cambiar a un tratamiento un poquito más agresivo, pero en definitiva básicamente es concienciar a la población de que hay que ir al urólogo, hay que ir al médico de cabecera y pedirle su revisión, en los pacientes que trabajen como autónomos, en las revisiones de la empresa, etcétera. Esa es la mejor forma de prevenir. Ante cualquier tipo de elevación del PSA, ¿vale?, siempre que sean varones menores de 75 años, que eso hay que tenerlo muy claro, porque esto también es un problema que nosotros nos encontramos y es el sobretratamiento de la enfermedad. Al final, estos tratamientos, el objetivo es aumentar la supervivencia más de 10 años. Es decir, pacientes con 85 años, con otras enfermedades y demás, que tengan un cáncer de próstata, el cáncer de próstata no les va a dar absolutamente ningún síntoma, ni les va a provocar ningún deterioro de la calidad de vida, ni se van a morir de ese cáncer de próstata porque se morirán de cualquier otra cosa. Entonces, sí hay que tener claro también, y eso evidentemente empieza en los centros de salud, a qué pacientes hay que hacerle qué cosas, porque luego, como todos sabéis, la atención hospitalaria está saturada y si las cosas desde la base se hicieran bien, pues probablemente tendríamos una asistencia de mucho mayor calidad. El cáncer de próstata no da síntomas y quiero que me entendáis. La mayoría de las veces cuando el paciente consulta y se le acaba con síntomas urinarios y se le acaba diagnosticando un cáncer de próstata, el motivo probablemente que le ha llevado a la consulta es por una hiperplasia benigna de próstata, normalmente. Es decir, nosotros, el hombre, conforme va... El urologo Fernando nos lo puede explicar mejor, pero conforme vamos cumpliendo años, por el efecto de la testosterona y demás, es una glándula que va creciendo, ¿vale? Si en ese crecimiento se atrapa la uretra, que es por donde circula la orina, desde la vejiga hasta su salida, ¿no? Eso va a provocar síntomas. Entonces,
Claro, ten en cuenta que tienes que tener un tumor bastante grande, con una carga de enfermedad bastante potente y situado en una zona que vaya a obstruir el desagüe de la orina como para que te vaya a dar síntomas, ¿vale? Entonces, por eso está muy bien traído lo que ha dicho Francisco del PSA y lo que se ha hablado aquí del tema del PSA, porque no se puede esperar a tener síntomas para ir al médico a que te acaben diagnosticando. Y esto ya es una opinión personal por todo lo que vemos en las reuniones científicas y demás. Eso no ha llegado a ser así todavía porque no había un claro beneficio a nivel de supervivencia de los pacientes en el screening. ¿Por qué? Porque era un screening global muy vasto y muy burdo, simplemente con un PSA. Entonces, hay otros factores de riesgo dentro de los factores de la resonancia multiparamétrica de próstata, etcétera, que también tienen mucha importancia a la hora de tomar decisiones. Porque si nosotros hacemos un screening masivo de cáncer de próstata, para que tú te hagas una idea, un 70-75% de los varones de 75 años tienen un cáncer de próstata. O sea, si nosotros podemos vernos aquí cuántos pacientes hay mayores de 75 años, muy probablemente el 70%, si nosotros hacemos una biopsia, lo diagnostiquemos. ¿Qué ocurre? Que si lo diagnosticamos, eso ya supone una carga psicológica para el paciente y para la familia importante. Ya, lógicamente, vamos a tener que valorar algún tipo de tratamiento. Si no es un tratamiento y es una vigilancia, eso va a conllevar nuevas biopsias, etcétera. Entonces, tampoco podemos fiarnos única y exclusivamente del PSA para tomar decisiones a nivel global. Ese es el motivo, porque el sobretratamiento también es un problema en la enfermedad. En estas enfermedades que son muy prevalentes y que, como hemos hablado antes, están tendiendo a cronificarse. No hay un fármaco para el cáncer de próstata, entendedme, como para la hipertensión, te tomas una pastillita y la tensión está controlada y se acabó. Y estás toda la vida con eso. Para la próstata no. Los tratamientos que hemos visto de la próstata son ya para etapas un poquito más avanzadas y que tienen muchos efectos adversos. Hace poco, hace 2 semanas de hecho, estuve en Praga y una compañera uróloga de Holanda ha publicado un artículo muy chulo y muy interesante sobre el screening de próstata, cómo, a quién y por qué. Varones mayores de 75 años a nadie, a partir de los 50 años a la población global PSA, y luego en función de las características de la resonancia multiparamétrica, de otras características, no el PSA global, porque el PSA se puede dividir en varias partes, el PSA densidad, el porcentaje de PSA libre. Entonces, unificando todos esos factores, al final tú tienes un riesgo de poder diagnosticar un cáncer de próstata, y lo que se trata es de ver qué porcentaje de riesgo es el asumible y el ideal para ponernos a investigar más allá y que el tratamiento vaya a tener un beneficio en supervivencia en el paciente. Probablemente el futuro va a pasar por el análisis, la secuenciación masiva de genes. Entonces, llegará un momento en el que a los pacientes para determinados cánceres pues se les haga un estudio de sus genes, y si eso da un riesgo elevado de padecer determinado tipo de cáncer, probablemente se coloque dentro de un programa especial. Eso se hace, por ejemplo, para familias de pacientes con mutaciones como el BRCA, el BCRA, ¿no? de cáncer de mama, de colon y demás. En fin, hay determinados genes en los que ya se está haciendo, y dentro del cáncer de próstata ya se están haciendo análisis de baterías genéticas para, una vez diagnosticado el cáncer de próstata, para poder filiar o predecir cómo va a responder y darle determinada terapia, que se ha apuntado dentro de la charla. Yo creo que el futuro más... El PSA tiene una cosa muy buena y tiene una cosa muy mala. Lo bueno es que como marcador tumoral es muy sensible, es decir, que a muy pequeña variación somos capaces de captarlo con algo tan sencillo y tan barato como un análisis de sangre. El problema es que es específico de la próstata, pero no te dice qué es lo que está pasando en la próstata. Tú no sabes si es porque la próstata está grande o porque en la próstata hay un tumor, pero es que Fernando va un poco más allá. Es que aunque tengas un cáncer de próstata, depende de tu edad, depende de una serie de factores, es que lo mismo no hay que hacerte una biopsia, porque igual estamos
incurriendo en un sobretratamiento y en un sobrediagnóstico a un paciente en el cual lo único que le vamos a aportar es efectos deleterios de un tratamiento que no le hubiéramos dado, ¿no? Pues bueno, finalizamos aquí esta jornada sobre el cáncer de próstata y por último quería daros las gracias a todos los asistentes y a todos los aquí presentes. Esperamos que hayan aprendido y que adopten un papel activo en aquellos procesos en los que se vean involucrados. Además, deciros que no estáis solos ni solas, que siempre vais a tener a grandes profesionales como los aquí presentes y siempre vais a tener también el apoyo de nuestra asociación UCI por la Vida, a la que podéis acercaros y podéis encontrar personas que pueden estar pasando por el mismo proceso que vosotros. Pido también que suban los profesionales aquí al escenario y Loli, la presidenta, junto con la junta directiva, si quiere subir alguien, y para hacernos una foto grupal.